Que en este tiempo, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, en este tiempo que tu palabra va a ser abierta y expuesta, Señor, que tu Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, Señor, use tu palabra en la vida de cada uno de nosotros aquí presentes, Señor, que podamos ser exhortados, Señor, animados, Señor, a poder vivir como tú nos mandas. Padre, gracias por este tiempo, Señor, y bendice este servicio, Señor, que es para ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, yo los invito a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, pero vamos a tomar el versículo 7 directamente, que es el tercer mandamiento. Éxodo 27, dice así la palabra del Señor: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Las semanas anteriores estuvimos viendo un poco acerca de la importancia de la ley, después el primer mandamiento, y semanas atrás también acerca del segundo mandamiento, es lo que habíamos quedado. Y unas cosas nada más para poder recordar acerca de lo que vimos en el segundo mandamiento, que también nos dice: no te harás imágenes, no te vas a inclinar a ellas. Es decir, hay una prohibición. Pero no solamente había una prohibición de no hacerse imágenes, de no hacerse nada respecto a cualquier cosa creada, sino también a recibir, observar, guardar puros todo el servicio religioso, todo el culto religioso a Dios, tal y cual como lo dice la Biblia. Pero también nos habla acerca de oponernos a toda clase de culto falso. Pero habían otras cosas que nos recordaba este mandamiento, y es que Dios es soberano y que nosotros somos propiedad de Él. Y al final, aquellas razones anexas nos hablaban acerca de que hay promesas de vida. ¿Para quiénes? Para aquellos que guardan mis mandamientos, dice Éxodo 28. Así que entrando en el tercer mandamiento, y como leímos hace un rato: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Lo primero que resalta, lo evidente a primera vista, es: no debemos tomar el nombre de Jehová Dios en vano. Es más, si usamos un ejemplo, ninguno de nosotros usaría su propio nombre para insultar a otro, ¿cierto? Usted no usaría su nombre para usar de una manera denigrante a otro. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si usted recuerda el nombre de Dios, Yahweh Elohim, el Dios del pacto, aquel Dios todopoderoso que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, aquel Dios que dijo: no hay lugar para otros dioses, no existen. Recuerda, yo los destruí a todos. Yahweh Elohim demostró que Él está por encima de todos los dioses. Y en el contexto de Éxodo, ¿qué pasó con cada uno de los dioses? De las plagas. Era un ataque a los dioses paganos de los egipcios. Pero también hay algo importante acá, mi querido hermano. Usar su nombre en vano, usar el nombre de Dios en vano, nos hace culpables delante de sus ojos. Ay, pero es que eso no es el Dios que yo creo. Tú me estás hablando de otro Dios, porque mi Dios es solamente un Dios de amor. Eso nada más lo dice, varios versículos en la Biblia lo dicen, pero no puede construir una teología solamente en Primera de Juan. Dios es el mismo desde el Antiguo Testamento. Dios no cambia, Él es inmutable. Y si Él dice que no va a nadie, o mejor dicho, todo aquel que usa su nombre en vano es culpable.
somos culpables si lo usamos en vano. Es más, si usted me acompaña brevemente a Levíticos 24:16, hay una sentencia de parte de Dios para todo aquel israelita y pertinente para todo hombre que usa el nombre de Dios en vano. Dice Levítico 24:16, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Dentro de este mandato, entonces, hay algunos asuntos bastante importantes para nosotros. ¿Qué realmente nos exige este mandamiento? Como aquellas cosas que están dentro de él. Y hay unos motivos, y vamos a ver eso en la parte final, que nos enfatizan por qué no se debe tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, aquellas exigencias dentro del mandamiento, y una vez más cito el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 112, y nos dice, aquellas exigencias del tercer mandamiento, dice, exige que el nombre de Dios, sus títulos, atributos, ordenanzas, la palabra, los sacramentos, la oración, juramentos, votos, suertes, sus obras y cualquier otra cosa por la cual Él se da a conocer, sea santa y reverentemente usadas en pensamiento, meditación en palabra y por escrito, por una profesión santa, una conversación intachable para la gloria de Dios y para el bien nuestro y de otros. Dice, cualquier cosa en la cual Él se ha dado a conocer. Dice que sea santa, reverentemente usada en pensamientos, meditación en palabra y por escrito. Acompáñenme al profeta Malaquías, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué tenemos aquí que Dios le dice al profeta Malaquías o al pueblo por medio del profeta? Él dice, no han sido consumidos porque yo soy misericordioso, porque yo no cambio. ¿Por qué no cambia? ¿Con quién Él hizo pacto? Él había hecho pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dice, hijos de Jacob. Por ese pacto que yo hice allá atrás, hace muchos años atrás. Y ustedes no han continuado en medio de ese pacto, dice. Porque yo soy fiel a lo que dije. No han sido consumidos. Ellos, si usted ha leído o puede leer el profeta Malaquías, ellos habían menospreciado las cosas sagradas del Señor por medio de una adoración falsa a Dios. Él les dice de una manera clara, yo no cambio. Es decir, yo soy el mismo. Yo soy aquel, como mencioné hace un rato, Yahweh Elohim. Yo soy santo, yo soy el Todopoderoso. El menospreciar a Dios, el robarle a Dios, como en el contexto que estamos en Malaquías, y decir que se sigue adorando a Dios de manera fiel, entre comillas, se ha usado el nombre de Dios en vano. Si usted salta conmigo al versículo 9, la sociedad hoy día no quisiera leer este versículo, o como algunos que quieren proponer cambiar la Biblia. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No, Dios no toma por inocente
al que usa su nombre en vano. Ellos estaban diciendo, estamos adorando a Dios. ¿En qué te hemos robado? Malditos sois, porque no me están adorando fielmente. Pero vemos también que no han sido consumidos a pesar de su gran infidelidad. Y eso mismo sucede hoy día en muchas congregaciones cristianas. Cuando me refiero a congregaciones cristianas de manera general, me refiero a aquellas que todavía se pueden llamar cristianas, pero van en un declive. Es más, si usted quiere buscar más en la confesión, dice que las iglesias, hay algunas iglesias que son puras o menos puras o están en mayor impureza que otras. ¿Por qué? Dando el punto a que llega un momento que se pasa la línea donde ya no hay retorno atrás para ir todo lo contrario a Dios. Pero en aquellas congregaciones que todavía se puede ver algunos vestigios o algunos rasgos mínimos, pero se ven todavía haciendo cosas opuestas a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero siempre nos enfocamos en lo que hacen los demás. Pero aún nosotros como congregación debemos examinar si realmente estamos yendo por el camino que debemos. Si estamos yendo por aquel camino establecido por las Escrituras. Y más importante de todo es evaluar si realmente estamos adorando a Dios solamente de boca y no de corazón. Isaías 29:13, y lo mismo lo dice Mateo, dice: de boca me adoran, pero su corazón está lejos. Es por eso que necesitamos cada día estar a la luz de las Escrituras, estar delante del Señor y que nos ayude a serle fiel a Él. Que el Espíritu Santo nos asista cada día a vivir de acuerdo a sus preceptos y estatutos para adorarlo. O como mencioné hace un rato que dice el catecismo, en pensamientos, meditación de las Escrituras. Acompáñenme brevemente al Salmo 8. Yendo en este mismo punto de meditar acerca de Dios, algo que usted y yo debemos tomar en cuenta y lo cual debemos meditar continuamente es respecto a nuestro Dios, no solamente como Salvador, sino que Él es nuestro Creador y sustentador. Si usted ve el versículo 1 del capítulo 8, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Usted puede continuar leyendo acerca del Salmo 8. Israel sabía eso. Es más, volviendo al contexto de Éxodo, ellos vieron la mano de Dios manifestarse por medio de las plagas. En este día del Señor en el cual usted y yo estamos reunidos, ¿cuántos de nosotros estamos agradecidos al Señor por aquella hermosa creación que nos es permitida contemplar? Escuchar los pájaros cantar, hoy están en silencio. Ver los animales corriendo por allí. Si usted está en las noches por acá, hay venados. Y muchas otras cosas más cuando usted vino de su casa para acá, poder contemplar la creación de Dios. Todo eso es obra de las manos de Dios. Pero cuando nos olvidamos de esto o no lo recordamos constantemente, somos negligentes en meditar en
que Dios es nuestro creador, quien declaró todo es bueno. Incurrimos entonces en no glorificar a Dios en la totalidad de su esplendor como creador y no glorificar a Dios como Él lo merece, mi querido hermano. ¿Sabe qué es? Pecado. Pensar que las cosas son productos del azar o de la ciencia es peor aún. Salmo 8, versículo 9, usted lo puede ver al final. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿No le parece entonces que eso es lo que nosotros debemos meditar también día, noche, cada semana? Cada día del Señor, cada domingo que nos reunimos acá. A todo el mundo le encanta cuán grande es Él. Pero ¿qué dice? Al contemplar los cielos y el firmamento, porque Él es nuestro creador. Él es nuestro sustentador. Debemos reflexionar en toda la majestuosidad de nuestro Dios. Pero sabes, no solamente debemos meditar en eso, no solamente recordar que Él es nuestro creador, sino que todo lo que hacemos, mi querido hermano, es para la gloria de Dios. Acompáñenme al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Y no tomar el nombre de Dios en vano también involucra que debemos tener una profesión santa, una conversación intachable para la gloria de Dios y para el bien de otros. 1 Corintios 10:31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En algunas ocasiones pareciera que el ser cristiano es solamente los domingos o cuando atravesamos la puerta de entrada de la congregación. Sin embargo, vemos lo que Pablo dice aquí en Corintios, que son cosas cotidianas, de lo más básico para nuestra vida, aún en cosas que son rutinarias. Debemos rendir honor y gloria a Dios. En este contexto, Pablo está hablando acerca del sacrificio a los ídolos. Si usted va al supermercado, usted no pregunta si ese puerco o esa carne fue sacrificada a los ídolos o no, porque asumo que ellos no están haciendo eso. Pero cuando vemos aquí y analizamos esto en profundidad, para nosotros, el Señor aún en nuestra comida y bebida sigue siendo el Señor. Y por tanto debemos honrarlo en eso. No es que cuando usted se sienta a comer algo o a beber algo dice: yo soy el Señor de mi plato. No. Tenemos que honrarlo aún en eso. ¿Sabe lo que dice el versículo 26 allí en Primera de Corintios? Dice: del Señor es la tierra y su plenitud. No hay nada que se escape de las manos de Dios. No hay nada fuera de las manos del Señor. Si en lo básico, mi querido hermano, si en lo cotidiano, en lo rutinario, no soy capaz de honrar el nombre de Dios, ¿considera usted que podremos hacerlo en cosas mayores? No voy a hablar de la glotonería ni del desenfreno en la comida, porque eso es otro mandamiento. Pero sí es bueno tomarlo en cuenta. Pero aquí en Corintios tenemos algo bastante práctico. Si usted vive después del puente, cuando se encuentra en medio del tráfico, no avanza, tiene 40 minutos y se ha movido solamente 5 metros, y viene alguien por el hombro, se le mete. Aún en eso no debemos honrar a Dios en nuestro comportamiento.
en lo básico, en lo cotidiano. No solamente en nuestro comportamiento, en nuestro trabajo. Nuestro trabajo está fuera del mundo del Señor. Nuestro oficio se escapa del reino de Dios. Eso está fuera del señorío de Dios, pensaría alguno. Ser cristiano nada más en la iglesia. No. En lo que hacemos, aún en nuestro trabajo, es para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 y versículo 18 y versículo 23 y versículo 24 nos dice: y todo lo que hagáis, todo lo que hacéis, todo es para la gloria de Dios. En su tierra. Es decir, ahí nos habla acerca del mandato cultural: sojuzgar la tierra, señoreadla. ¿No cree entonces que debemos esforzarnos y ser los mejores en el trabajo? Los más puntuales, los más esforzados. En su negocio, hacer tratos justos y que no hayan manos negras por allí, cosas turbias. Jóvenes, en la escuela, universidad, seminario, esforzándonos, buscando buenas calificaciones y nada de copia ni plagio, porque la tierra es del Señor. Y esto, mi querido hermano, es importante, porque cada uno de nosotros lleva en sí el sello del Espíritu, quien es las arras de nuestra herencia, dice Pablo en Efesios. Es decir, que estemos donde estemos, sea aquí en Panamá, en la ciudad, sea en alguna provincia, sea en el extranjero, llevamos el nombre de cristianos, llevamos el sello del Espíritu. Por tal motivo, entonces, debemos procurar que aún lo que otros ven en nosotros va de acuerdo a lo que creemos. Y es interesante porque en la mañana en la escuela dominical estaban hablando de la evangelización. Y es muy fácil decir: yo soy cristiano y no me mezclo contigo. Eso es lo que yo creo, pero mi vida no va de acuerdo a lo que yo creo. Mucho cuidado, porque no somos gnósticos, mi querido hermano. No pensamos que el espíritu es bueno y la materia es mala y vivo como me dé la gana, pero el domingo me santifico. No, Señor. Somos seres holísticos, es decir, somos completos, somos enteros. Por eso Pablo dice: aún en la comida y la bebida, o todo, honramos a Dios. ¿O no es así, mi querido hermano? Hay algunas cuantas cosas prohibidas, algunos pecados prohibidos. La pregunta 113 del Catecismo dice: pecados prohibidos en el tercer mandamiento son el no usar el nombre de Dios de la manera que es requerida y el abuso del mismo por una ignorante, vana, irreverente, profana, supersticioso o malvada costumbre, mencionando o usando cualquiera de sus títulos, atributos, ordenanzas u obras, por la blasfemia, perjurio, toda malicia pecaminosa, juramentos, votos, suertes, la violación de nuestros juramentos y votos, si son lícitos o el cumplimiento de ellos si corresponden cosas ilícitas, murmuración o queja contra los decretos de Dios, curiosas inquisiciones sobre ellos o la aplicación falsa de los mismos, así como los actos providenciales de Dios. La mala interpretación, aplicación, algún otro modo de pervertir la palabra o alguna parte de ella por chanzas profanas, chanzas son burlas, cuestiones curiosas o inútiles, charlas vanas o el sostener falsas doctrinas, abusar el nombre de Dios, de las criaturas o de alguna cosa que está bajo él, encantos, prácticas, concupiscencias pecaminosas, difamación, desprecio, injurio o la oposición grave a la verdad.
gracia y caminos de Dios, hacer profesión de la religión con hipocresía o por fines pecaminosos, avergonzándose de ella o la vergüenza de ella por considerarla molesta, sin ninguna sabiduría, infructuosa o andar en ella de algún modo ofensivo o abandonarla. Es bastante larga la respuesta, pero agarré unos puntitos allí. Murmuración o queja contra los decretos de Dios. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 9. Versículo 14, en Romanos 9, 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Verso 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Está hablando acerca de la elección, un tema bastante complejo, pero hay muchas cosas que no entendemos en la Biblia y no entenderemos en esta vida. Por un lado, esas dificultades para comprender la Biblia se debe a la cultura. Hay milenios de diferencia. Hay muchas prácticas que realmente no comprendemos. Por ejemplo, las leyes de los esclavos. Eso no es bastante difícil de comprender el día de hoy. Tiene su explicación. Pero aún lo más cercano en el Nuevo Testamento sigue siendo difícil algunas cosas, pero Dios no cambia. Así que hay cosas que no entendemos, por ejemplo, como les dije, por el tiempo que hay, por las culturas, diferencias culturales, pero también por nuestra propia ignorancia, ya sea parcial o completa, de lo que Dios dice sobre algún asunto. Por otro lado, a veces nos acercamos a la Biblia para que diga lo que queremos que ella diga. Y cuando no tenemos una explicación, ¿quién tiene la culpa? Dios. Romanos 9:14 es un buen ejemplo. Hablando acerca de la elección, no lo entendemos. Porque dice Pablo, dice, ¿hay alguna injusticia en Dios? Dice, en ninguna manera. Entonces, ¿por qué cuestionas a Dios algo que ha hecho? Daniel 4:35 dice, yo extiendo mi mano y alguien que me diga, ¿qué hiciste? ¿Alguien puede decirle a Dios qué ha hecho? No solamente la elección es algo difícil. La doctrina del decreto de Dios o la doctrina de la providencia de Dios. Capítulo 3 y capítulo 5, ya sea en la confesión de Westminster o en la confesión bautista. Es un asunto profundo, o son asuntos profundos, y muchos prefieren no pensar en eso y decir, ¿sabes? Eso es suerte, dejemos todo al azar. Si recuerda lo que mencioné hace un rato, dejar las cosas al azar es pecado. Pero en vez de pecar contra Dios murmurando, debemos sentarnos, estudiar su palabra y ver lo que Él nos dice. Y que podamos adorarlo cada día de manera, dentro de lo posible, más y más pura en nuestro entendimiento. Es decir, huir de la idolatría y enfocarnos en Dios. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante, dice que nosotros debemos renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo debe revestirnos.
huir de la idolatría. Dejar todas aquellas cosas que usurpan el lugar de Dios. Cuando hay asuntos que no comprendemos, debemos decir: Señor, no entiendo, y lo creo por fe. Por ejemplo, la Trinidad. ¿Quién puede explicar la totalidad de la Trinidad? Si alguien lo llega a explicar, es un hereje, porque la Trinidad no tiene una explicación total. Hay cosas que debemos creer por fe. Pero hay algunos asuntos que no son tan doctrinales en la teoría, pero sí en la práctica. Y es, por ejemplo, cuestionar a Dios por la vida que hemos tenido. Es que Dios le ha dado más privilegios a otro. Yo soy la oveja negra del pueblo de Dios. Pregunto, ¿se equivocó Dios en algo en nuestras vidas? Dentro del decreto de Dios, dentro de la providencia de Dios, pero más que todo en el decreto, dice que Dios es libre, está libre del pecado y de todo mal, porque Él es santo y puro, pero Él ha determinado todas las cosas. Por ejemplo, Job perdió todo, perdió sus hijos. Y él que dijo al final, ¿cuál fue la actitud de Job? Él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando él cuestionó a Dios, él no recibió respuesta de Dios de por qué él determinó hacerlo así. Él simplemente dijo: yo soy Dios, ¿me equivoqué? Tú eres Dios, dijo Job. Tú eres Dios. Y es lo mismo que debe ser con nosotros. Tú eres Dios. No lo entiendo, pero sé que todas las cosas para los que aman a Dios ayudan a bien. Las decisiones malas sí son nuestras. Las consecuencias debemos asumirlas. Son parte de nuestra naturaleza caída y porque todavía nuestra carne está sujeta a maldición y a muerte y a enfermedad. Pero gracias a que Dios nos mostró su misericordia y gracia, es que podemos ver por medio de su palabra que Él nos ha reconciliado consigo mismo. Y aunque no podemos entender el por qué, podemos decir como Job: tú eres Dios. Podemos no entender todo lo que Dios hace en nuestras vidas, pero está prohibido murmurar contra Dios, emitiendo nosotros juicio contra el juez justo. Algo más que está prohibido dentro de este mandamiento es hacer profesión de religión con hipocresía o por fines pecaminosos, avergonzarse de ella o la vergüenza de ella por considerarla molesta, sin ninguna sabiduría infructuosa o el andar en ella de un modo ofensivo o abandonarla. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Dice el versículo, 2 Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto es cada vez más y más evidente hoy día. Es más difícil en la generación que estamos viviendo, en este nuevo movimiento espiritual que se está levantando. Hoy día todo el mundo es espiritual. Claro,
No estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de espiritualidad de nueva era. La gente le habla de Dios, pero es cualquier cosa, no el Dios de la Biblia. ¿Cómo saber entonces lo que aquí Pablo le dice a Timoteo? A estos evita, a estos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Cómo saber entonces que realmente está rodeado por cristianos verdaderos? La respuesta está en los primeros versículos del 1 al 4. Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Parece mucho a lo que vivimos hoy día, ¿cierto? Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero se congrega cada domingo, dicen algunos. Estaba sentado al lado mío y cantaba en el coro. Él tiene que ser cristiano, porque de chiquito llenó un formulario y levantó la mano. ¿Qué dice Pablo aquí? Amadores de todos los deleites más que de Dios. Si una persona va por estos primeros 4 versículos, no es un verdadero hijo de Dios, porque no ama al Señor, ha negado la fe, ha negado la piedad. Es interesante porque aquí, versículo 5 dice, niega la eficacia de ella. ¿De ella qué? De la piedad. Porque Pablo no está haciendo una distinción entre creer y piedad. Esa piedad es demostrada en lo que cree. No sé si me explico. Es una muestra de su fe verdadera. Y resulta bastante fácil, por otro lado, ver en las redes sociales que hay muchos predicadores que tienen esa fe fingida. Abran su Biblia, mis queridos hermanos, y empiezan a hablar cualquier otra cosa. Y al final, lo que hacen es utilizar la Biblia para llenarse los bolsillos. ¿Sabe lo que dice Mateo 23:14? Vamos a buscarlo brevemente. Mateo 23:14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Cuánto se promueve tantos ayunos y misión del año y eslogan del año y van una y otra vez y al final no se habla de lo que es la vida cristiana? También hay que ver y debemos estar pendientes dentro de nuestras congregaciones cristianas si realmente se está predicando lo que dice la Biblia. Ya sea que usted esté de visita hoy o usted tenga que salir del país y busque una iglesia, debe ir de acuerdo a la piedad, debe ir de acuerdo a lo establecido por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque dentro de este mandamiento hay una condena a la hipocresía religiosa. Y es exactamente lo que hacían los escribas y fariseos. Cuando vemos el Padre Nuestro, lo leemos todos los domingos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero en la parte anterior dice, cuando ores, no seáis como quienes, como los hipócritas, escribas y fariseos, y empieza a hablar acerca de ellos. Dice, si no, entonces, ¿qué debes hacer? Y acercarte al Padre y decirle,
Padre nuestro que estás en los cielos. Hay una condena entonces a la hipocresía religiosa. Y usted y yo debemos cuidarnos de eso. Ser mensajeros verdaderos. Cristianos genuinos. Ese término es contradictorio. Un cristiano genuino. ¿El cristiano es o no es? Pero cristianos verdaderos, cristianos que viven la palabra del Señor. No que dicen ser cristianos, pero con sus pies lo niegan. Niegan la eficacia del Evangelio. El cristiano genuino vive lo que dicen las Escrituras. Lucha contra el pecado cada día. Confía en la asistencia del Espíritu Santo, que le recuerda todo lo dicho por el Señor. Si a usted le gusta la historia de la iglesia, hay un asunto bastante interesante en la historia de la iglesia. Usted lo puede buscar. Si alguien negaba a Cristo por salvar su vida, le decían Kyrios Christos o Kyrios César. Si no, están los leones allá en el Coliseo. Y la persona decía Kyrios César. O sea, César es el Señor. Ok, está bien, no hay leones para ti, no vas a hacer la comida. Y la persona regresaba al domingo siguiente a la congregación. ¿Sabe cómo lo recibían? Le voy a decir cómo no lo recibían. ¿Qué haces aquí? Tú no eres nuestro hermano. No puedes entrar. Ay, es que la congregación no muestra amor. Negaste al Señor. Amaste más tu vida que al Señor. Si usted negaba a Cristo por salvar su vida, la congregación lo excomulgaba. ¿Cuántos de nosotros estaríamos en este dilema si nos encontráramos en una situación de vida o muerte por nuestra fe? No hay que esperar a los leones, decisiones difíciles en el trabajo. Ay, miento o no miento. Miento o no miento. Ser cristiano es tomar la cruz y seguirle. Estar dispuesto a lo que Él nos pida, aún morir por nuestra fe. En nuestra sociedad todavía no hay persecución, pero aún así debemos vivir honrando el nombre del Señor. No hay que esperar que llegue la persecución. Que aquella profesión, mi querido hermano, de la verdadera religión en Cristo Jesús sea verdadera. Y no solamente de boca, sino en hechos y en verdad. Hay algunas razones anexas. Esta es la pregunta del Catecismo, la 114. Y dice, las razones anexas dice, Jehová tu Dios, y porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, y son las que siguen, porque Él es el Señor y nuestro Dios, y entonces su nombre no debe ser profanado, ni debemos abusar de Él de ninguna manera, y especialmente porque Él no absolverá ni perdonará a los transgresores de este mandamiento, y que Él no permitirá que ellos escapen de su justo juicio, aun cuando muchos de ellos escapen de las censuras y castigos de los hombres. Él no va a perdonar ni absolver a los transgresores de este mandamiento. ¿Sabe? Deuteronomio 28, versículos 58 y versículos 59, nos habla acerca de tener la ley de Dios por obra, es decir, vivirla. Guardar sus mandamientos. Tomar el nombre de Dios en vano es menospreciarlo, es no tenerlo en primer lugar y por tanto es idolatría. Y hay una sentencia. Si Dios dice en Deuteronomio, todos deben tener mi ley por obra, el no tenerla, el no vivir de acuerdo a los preceptos y estatutos de Dios
es menospreciar a Dios. Y es lo que decía Isaías, con su boca alaban a Dios, pero sus corazones están distantes. Si usted ve Deuteronomio en su versión 60, le voy a leer lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, enviará plagas terribles y persistentes, enfermedades malignas e incurables. Hoy día, la ciencia le pone nombre a todo. La ciencia es un nuevo Dios el día de hoy. Le llama a todo pandemia, llama a todo enfermedades incurables, catástrofes naturales, etc. ¿Qué pasa dentro de la congregación? Es que la ciencia dice. Pero se nos olvida que Él es el Dios Todopoderoso. Pregunto, ¿no es el mismo Dios desde el Antiguo Testamento o ha cambiado? ¿Sabe cómo veían nuestros antepasados los desastres naturales o plagas? Lo veían como la mano de Dios. Permítame leerle. Esta es una oración de Matthew Henry por los enfermos y debilitados. Voy a leer un pedacito para que usted vea cómo ellos veían todo esto de plagas y enfermedades. Dice, Señor, no los reprendas en tu ira, ni los castigues en tu furor. Ten piedad de ellos, oh Señor, porque son débiles. Vuélvete, oh Señor, y libra sus almas, sálvalos por tu misericordia, y no les impongas más de lo que les permitas soportar, y permíteles soportar lo que les impongas. Cuando con reprensiones castigas al hombre por el pecado, haces que su hermosura se coma como la polilla. Ciertamente todo hombre es vanidad. Pero quita tu golpe, te rogamos, de aquellos que incluso son consumidos por el golpe de tu mano. Oh, perdona un poco para que puedan recuperar fuerzas antes de que se vayan y ya no existan más. Es que estoy resfriado. Tómate una pastilla o ve al doctor y ya. ¿Dónde está la oración ahora por eso? Está en cama. Bueno, vamos a visitarlos y vamos a darle ánimo. ¿Dónde está la oración por los enfermos? ¿Dónde está que nosotros como congregación digamos, Señor, ten misericordia de esta persona? Hoy día, si hay mucha lluvia, se llama fenómeno del niño. Y si hay sequía, fenómeno de la niña. Ahí están reconociendo que hay dos géneros, ¿cierto? La misma sociedad. Otra oración de Matthew Henry, la oración por lluvia, enfermedad y desastres. Y dice así, tú detuviste la lluvia de nosotros y la hiciste llover sobre una ciudad y sobre otra no, pero no nos hemos vuelto a ti. Pero tú has dicho, cuando los cielos estén cerrados para que no haya lluvia, porque hemos pecado contra ti. Si confesamos tu nombre y nos apartamos de nuestros pecados, tú oirás desde los cielos y perdonarás nuestros pecados y harás llover sobre nuestra tierra. Te pedimos la lluvia temprana y tardía y dependemos de ti por ello. Porque no hay vanidades de las naciones que no puedan hacer llover, ni los cielos pueden dar aguacero, pero en ti esperamos. Porque tú hiciste todas las cosas. Es cierto, nosotros podemos recolectar la lluvia, poner tanques, sobrevivir un tiempo. Pero aún así, Dios sigue estando detrás de su mundo. No estoy diciendo, por un lado, que seamos anticiencia, no estoy diciendo eso, sino que debemos ver siempre que Dios está presente en su mundo.
El libro de Zacarías, capítulo 5, versículo 2 al 4, da una sentencia para todos aquellos que no están a la medida de Dios. En la Nueva Versión Internacional, del versículo 2 al 4 dice: el ángel me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y yo respondí, veo un rollo que vuela de 10 metros de largo por 5 de ancho. Entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre todo el país. Según lo escrito en el rollo, alcanzará tanto al ladrón como al perjuro. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Así que he desencadenado esta maldición para que entre la casa del ladrón y en la del que jura en falso por mi nombre, se alojará dentro de su casa y la destruirá. Junto con sus vigas y sus piedras, afirma el Señor Todopoderoso. Es hora de que todo hombre regrese al Señor. Si usted recuerda, hay varios textos que dicen, no entrarán al cielo los mentirosos, los blasfemos, los perjuros. Ninguno de ellos. Es por eso que todo hombre debe venir a Cristo. Él dice, vengan todos los hambrientos y sedientos. Él llama, dice, a todos los hombres a comprar en su mercado. Dice, no es necesario el dinero, ven y compra. Ven y compra en mi mercado, dice Isaías. La única manera que usted y yo podemos poner la ley de Dios por obra es por medio de Cristo Jesús, mi querido hermano. Solo por medio de la salvación en Cristo podremos huir del juicio venidero por todos aquellos, o para todos aquellos también, que no reconocen que Dios es el único Dios verdadero y que envió a su Hijo a este mundo para morir por los hombres. Él es Yahweh Elohim, el Dios del pacto, que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, pero nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado. Pero no solamente nos sacó de la esclavitud del pecado, sino que estando muertos en delitos y pecados, nos ha dado vida por medio de su Hijo. Y nos ha sido dado el Espíritu Santo, que nos recuerda todo lo dicho por el Señor. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque en el cielo no habrán personas que usen el nombre de Dios en vano. Si usted ha usado el nombre de Dios en vano, cuando se asusta, deje de hacerlo. Miren Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. ¿Quiénes son los que van a estar allí? Solamente aquellos que alaban el nombre de Dios, que usan el nombre de Dios para santificarlo. Y dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y usted y yo estaremos allí diciendo lo mismo, si ha confiado en Cristo Jesús, si ha creído en Él. Capítulo 5, versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Versículo 12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Están haciendo lo que usted y yo debemos hacer y estamos haciendo hoy día en esta tierra. En el cielo estarán todos aquellos que han venido a Cristo. Estaremos glorificando el nombre de Dios. Y en el cielo entrarán todos aquellos que están
en el reposo del Señor. Estaremos plenamente en el reposo del Señor. Pero acerca del reposo lo veremos el próximo domingo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Padre, gracias porque nos has permitido poder meditar un poco acerca de este mandamiento, Señor, de no tomar tu nombre en vano, Señor. Tu nombre es santo, Señor. Tú eres el Todopoderoso que nos has salvado, nos has redimido. Padre, y es una deshonra, Señor, es no tomarte en cuenta a ti, no tenerte como en primer lugar. Señor, usar tu nombre como si fuera algo común y corriente. Padre, perdónanos por haber pecado contra ti de esa manera, pero también ayúdanos a nosotros a vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, a honrarte y glorificarte con todo lo que hacemos y con todo lo que decimos. Padre, gracias por este tiempo y bendición en este tiempo también. En nombre de Cristo Jesús. Amén.